Hola, somos del grupo B. Les vamos a presentar los ácidos carboxílicos y sus derivados. Este grupo está conformado por Alexander Chico, Caroline Parra, Carla Paucar, Ariana Brito, mi persona, Marisol Pila y Carlos Zapata. Ácidos carboxílicos. Para empezar a hablar sobre los ácidos carboxílicos hay que tener en cuenta 4 ácidos principales. El primero es el ácido fórmico, el cual es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono. Este es el responsable del ardor de las picaduras que causan las hormigas. El segundo es el ácido acético, que se encuentra en forma de ion acetato. Este se encarga de darle sabor y olor agrio al vinagre. El tercero es el ácido butílico. Es un ácido monocarboxílico saturado de la cadena abierta de 4 átomos de carbono. Se encuentra en algunas grasas en pequeñas cantidades como en la mantequilla. El cuarto es el ácido cítrico. Es un ácido orgánico tricarboxílico presente en la mayoría de frutas. Estos 4 ácidos tienen en común al grupo carboxilo. ¿Qué son los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos. Estos compuestos se caracterizan por la presencia de un grupo carboxilo COH unido a un grupo alquilo o arilo, con excepción del ácido fórmico, ya que este está unido directamente a un átomo de hidrógeno. Son producto de la oxidación de alcoholes primarios y aldehídos. Son mucho más ácidos que los alcoholes. El grupo carboxilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en la química y en la bioquímica. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos consta de un carbonilo CO y un hidroxilo OH, ambos unidos al mismo átomo de carbono. Los ácidos carboxilos cumplen con la regla de ácidos ya que estos tienen un pH menor a 7. Los ácidos carboxílicos donan protones por medio de una ruptura heterolítica de oxígeno y de hidrógeno. De esta manera se cede un protón y un ion carboxilato. La fórmula general. Los ácidos carboxilos son los ácidos orgánicos más importantes. Su grupo funcional es el grupo carboxilo. Tiene una fórmula general que se representa como RCOH. Su grupo funcional. En el grupo funcional carboxilato coinciden sobre el mismo un grupo hidroxilo OH y un carbonilo CO. Se puede representar como el COH o CO2H. La clasificación. Los ácidos carboxilos se clasifican mediante el número de grupos carboxilos que contiene la molécula del ácido. Entre ellos están los monocarboxilos. Cada molécula contiene tan solo un grupo carboxilo. Su fórmula general es RCOH. Los dicarboxílicos. Cada molécula contiene 2 grupos carboxilos. Su fórmula general es HOOC-CH2NCOH. Y por último, los tricarboxílicos. En una misma molécula contiene 3 grupos carboxilatos. La clasificación por la naturaleza de la cadena carbonada unida a un grupo funcional están los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos con su fórmula general RCOH y los aromáticos con su fórmula general ARCOH. Nomenclatura. En el sistema IUPAC, los ácidos carboxilos se forman reemplazando la terminación "o" de los alcanos por "oico" y anteponiendo la palabra ácido. Se debe enumerar primero el ácido carboxilo y continuar con la cadena más larga que incluya el grupo carboxilo. Características. Los ácidos carboxilos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo, unido a un grupo alquilo o arilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxilos o ácidos grasos. Se les denomina así ya que se obtienen por hidrólisis de las grasas. Propiedades físicas. Solubilidad. Permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula del ácido carboxílico y la molécula de agua.
Esto hace que los 4 primeros monocarboxílicos alifáticos sean líquidos completamente solubles en agua. Punto de ebullición. Los ácidos carboxilos se presentan puntos de ebullición elevados debido a que la presencia de doble puente de hidrógeno. Punto de fusión. El punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo el más elevado de los ácidos fórnicos y acéticos. Al compararlos con los ácidos propiónicos, butírico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos respectivamente, después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Propiedades químicas. El comportamiento químico de los ácidos carboxilos se determina por el grupo carboxilo. Esta función consta de un grupo carbonilo y de un hidroxilo, donde el OH es el que sufre casi todas las reacciones, pérdida de protón, H+, o reemplazo del grupo OH. ¿Cómo se obtienen los ácidos carboxilos? Por la formación de hidrólisis de nitrilos. Estos son los mejores reactivos para convertir los ácidos carboxilos en cloruros de ácido. Son el cloruro de tionilo y el cloruro de oxalilo, porque forman subproductos gaseosos que no contaminan el producto. El cloruro de oxalilo es muy fácil de emplear porque se hierve a 62 grados centígrados y se evapora de la mezcla de reacción. Síntesis y empleo de cloruros de ácido. Los ácidos carboxilos se convierten directamente en ésteres mediante la esterificación de Fischer, al reaccionar con un alcohol con catálisis ácida. Condensación de los ácidos de los alcoholes. Esterificación de Fischer. El hidruro de litio y aluminio reduce los ácidos carboxilos para formar alcoholes primarios. El aldehído es un intermediario en esta reacción, pero no se puede aislar porque se reduce con mayor facilidad que el ácido original. Reducción de los ácidos carboxílicos. Es un método general para preparar cetonas en la reacción de un ácido carboxílico con dos equivalentes de un reactivo organolítio. Bueno, a los compuestos que contienen el grupo carboxilo abreviado COOH o CO2H se les denomina ácidos carboxílicos, que también se los puede representar como R-COOH. En el primer ejemplo, bueno, yo les voy a hablar de un montón de clases de moléculas que se pueden derivar a partir de los ácidos carboxílicos. Para ser específico, voy a trabajar con el ácido acético, como podemos ver aquí. ¿Ya? Se puede trabajar con cualquier ácido carboxílico, eso no tiene problema. El nombre sistemático se lo puedo buscar encontrando la cadena de carbono más larga. Como son 2 carbonos, ponemos el prefijo ácido etanoico, ese es su nombre sistemático. Y bueno, para encontrar las derivadas se debe ir cambiando este grupo OH del ácido carboxílico por muchas otras cosas para obtener los derivados. En este caso estamos haciendo una derivada amida. Se reemplazó el grupo OH por NH2. Esta de aquí es una acetamida o etanamida, que este sería su nombre sistemático. En esta parte de acá también tenemos otro ejemplo. Este es un acetato de metilo. Su nombre sistemático sería etanoato de metilo. Derivados de los ácidos carboxílicos. Estos también son
Unos ejemplos de los derivados, como podemos ver aquí tenemos ésteres, acetato de etilo, butanoato de metilo, anhídridos de ácido, que también es otro derivado. También hay sales, hay haluros, nitrilos, pero bueno, en los anhídridos es muy difícil encontrar que una cadena es diferente a la otra. Como podemos ver aquí hay un anhídrido acético. Se forman a partir del mismo ácido carboxílico. Dos grupos acilos, como se ven aquí, y este de acá, están unidos por un oxígeno. Síntesis de ácidos carboxílicos, oxidación de alquilbencenos. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse a partir de bencenos sustituidos con grupos alquilo por oxidación con permanganato de potasio o dicromato de sodio, como se puede ver aquí la estructura. También tenemos oxidación de alquenos, la ruptura oxidativa de alquenos con oxidantes como permanganato de potasio o dicromato en medios ácidos carboxílicos cuando el alqueno tenga un hidrógeno sobre el carbono, sp2. En ausencia de hidrógeno se forman cetonas y los alquenos terminales producen CO2. Esta es la estructura. Existen varios proyectos que tienen como objetivo la síntesis de nuevos carboxilatos de potasio. Entre estas también está la síntesis, caracterización y evaluación biológica de derivadas de ácidos carboxílicos como agente antituberculosos, tuberculosis. En este caso se sintetizaron 5 esteres derivados de diferentes aldehídos aromáticos y 11 carboxilatos de potasio. Entre esos también existen las aplicaciones de dianiones de ácidos carboxílicos en síntesis de ácidos retinoicos. Los usos de los ácidos carboxílicos son tan extensos que pueden ser divididos en varias industrias, como la farmacéutica, activa para fabricación de medicamentos a base de vitamina C, o la alimentaria, producción de refrescos, entre otras cosas. ¿Cuáles son los principales usos de los ácidos carboxílicos? Los ácidos carboxílicos se producen naturalmente en las grasas, los lácteos ácidos y los frutos cítricos, y entre sus usos más importantes se encuentran la industria alimentaria. Conservantes, ácido sórbico y ácido benzoico, regulador de la alcalinidad de muchos productos, principal ingrediente del vinagre común, ácido acético, ayudante en la maduración del queso suizo, entre otros usos que se le puede dar. En la agricultura también suelen usar para mejorar la calidad de los cultivos de plantas frutales, aumentando la cantidad y el peso de los frutos en algunas plantas, así como su apariencia y su duración post cosecha. Los ácidos grasos se utilizan para fabricar detergentes, biodegradables, lubricantes y espesantes para la pintura. Ejemplos de ácidos carboxílicos importantes con sus aplicaciones. Entre estos tenemos el ácido benzoico, que se utiliza como iniciador de reacciones radicalarias. También se usa para condimentar el tabaco. El ácido láctico son utilizados en la industria alimentaria, química, farmacéuticas, del plástico, textil, etc. Ácido tartárico es un acidificante y conservante natural. En la industria enológica puede usarse como corrector de la acidez del vino. Ácido salícico alivia el acné al reducir la hinchazón y también el enrojecimiento y abrir los poros de la piel obstruidos. También tenemos el ácido cafeico. Es un compuesto químico que se encuentra en el café. Es un potente antioxidante e inhibidor del cáncer. Y el ácido cítrico, que se utiliza como saborizante y regulador de pH en bebidas, gelatinas, dulces, conservas, caramelos, etc. Ésteres. ¿Qué son?
Los ésteres son compuestos que se forman por la unión de los ácidos con alcoholes, generando agua como un subproducto. Se clasifican entre ésteres orgánicos y ésteres inorgánicos. Los ésteres inorgánicos son los que el alcohol más un ácido inorgánico, dando así un sulfato, como por ejemplo sulfato de propilo. Los ésteres orgánicos nos dan un alcohol más un ácido orgánico, así nos da un propanato de fenilo, que sería este. La estructura y su nomenclatura. Se dice que se nombran como si fuera una sal y con una terminación de ato. Luego del nombre del ácido seguido por el nombre del radical alcohólico con el que reacciona dicho ácido. Como se ve en el ejemplo, el hidroxilo del ácido se combina con el hidrógeno del radical hidroxilo del alcohol. Entonces la estructura sería un ácido más un alcohol nos daría un éster y así nosotros generamos un subproducto que sería el agua. Las propiedades químicas. En las propiedades químicas tenemos la esterificación. La esterificación forman los ésteres, cada radical OH, que sería el grupo hidroxilo, del radical del alcohol, que se sustituye por la cadena del COO, del ácido carboxílico. El H sobrante del grupo carboxílico se combina con el OH sustituido, formando así el agua. Esto ocurre gracias a la reacción de la esterificación. También dice que la esterificación es un tipo de reacción de condensación. Dice que los ésteres presentan un efecto inductivo. También tenemos la hidrólisis ácida. Dice que esta se da por el calentamiento del agua. Se descompone con el alcohol y el ácido del que proviene. La hidrólisis alcalina se dice que o también sería la saponificación. Esta es una reacción química entre un ácido graso, que sería un lípido saponificable, y una base, un álcali. Si reaccionan entre sí, se obtiene la sal, por ejemplo, el jabón, que es la sal del ácido graso, y una base, que sería el hidróxido de potasio o de sodio. Las propiedades químicas. Se dicen que son aislantes eléctricos en fusión y en disolución. También se dice que según la longitud de la cadena hidrocarbonada serán más o menos solubles en el agua y más o menos solubles en disolventes orgánicos como sería el hexano, el éter, el benceno y el acetona. Dice que los ésteres tienen una densidad menor en el agua. Otra sería que los ésteres son más polares que los éteres, pero menos polar que los alcoholes. Los usos de los ésteres sería primero en los aromas artificiales. Muchos de los ésteres a bajo peso molecular tienen olores característicos a fruta, como sería el plátano, el ron y piña. Y estos ésteres se utilizan en la fabricación de aromas y perfumes sintéticos. También tenemos lo que son los disolventes. Dice que los ésteres de bajo peso molecular son líquidos, se acostumbran a utilizar como disolventes, especialmente en acetonas de los alcoholes metílicos, etílicos y butílicos. También otro uso de estos serían como disolventes de las resinas o como aromatizantes y también como antisépticos. Las reacciones de los ésteres reaccionan con amoníaco, aminos, para dar así amidas, como vemos en el ejemplo.
Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de los cloruros de ácido. En definición tenemos que los cloruros de ácido son elementos químicos de origen orgánico. Estos son derivados de los ácidos carboxílicos y también tienen un punto de ebullición y fusión menor que el ácido carboxílico. Como podemos ver, están compuestos por este grupo funcional, donde específicamente están compuestos por halógenos, en los que pueden ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Aquí tenemos su fórmula general, en la que está compuesta igualmente esta parte de aquí. Lo que vendría a ser es el haluro de acilo o cloruro de ácido, como se lo conoce. ¿Cómo se lo obtiene? Pues como dijimos, principalmente esto de aquí vendría a ser un ácido carboxílico, lo que vemos aquí. Esto unido a un cloruro de tionilo, esto nos da a que se forma en esta parte de aquí, se viene a formar el cloruro de acilo, viene a darnos más el dióxido de azufre y también ácido clorhídrico. Como podemos ver aquí, lo que se hizo fue que se reemplazó este hidróxido de aquí en el ácido del ácido carboxílico, dando como resultado un cloruro de ácido, como podemos ver en la parte de aquí, reemplazado por un halógeno, que como les dijimos puede ser el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Tenemos aquí otros ejemplos. Este ácido carboxílico unido a tricloruro de fósforo nos da igualmente el haluro de acilo más el ácido trifosfórico. Y también tenemos igualmente aquí el ácido carboxílico más el pentacloruro de fósforo, nos da igual a un cloruro de acilo más el cloruro de fosforilo y más el ácido clorhídrico. Como nomenclatura tenemos básicamente cinco reglas. La primera de estas es que esta se reemplaza la terminación de oico por oilo y se sustituye la palabra ácido nombrado como sal. Como podemos ver en estos ejemplos, el cloruro de metanoilo, el bromuro de etanoilo y el yoduro de propanoilo. Como regla 2 tenemos que se toma la cadena más larga que contiene el grupo funcional y se realiza una numeración otorgada al localizador más bajo del carbono del haluro. Como podemos ver en estos ejemplos, se nombra la cadena principal de carbonos, obteniendo 6 carbonos. Aquí podemos ver un metil y aquí podemos ver el resultado del cloruro de acilo, de ácido o haluro de acilo, en donde este compuesto vendría a llamarse un cloruro de 3-metil hexa 3-noilo. Y también podemos ver igualmente el siguiente, que es un bromuro de 4-cloro, 3-metil pentanoilo. Para la regla 3 tenemos que solo tienen prioridad sobre los ácidos carboxílicos anhídridos y esteres. Como podemos ver en este ejemplo, igualmente se le nombra la cadena, obteniendo 5 carbonos, aquí un hidróxido, y esta parte de aquí el haluro de acilo, y aquí un metil. Entonces aquí vendría a darnos un cloruro de 4 hidroxi 3-metil pentanoilo. Igualmente en este siguiente tenemos un bromuro de 2 bromo 5 oso heptanoilo. Para la regla 4, cuando hay un grupo prioritario, a este se le nombra como halógeno carbonilo. Para el grupo 4, es también cuando una molécula existe un grupo prioritario, hace que el ácido carboxílico, el anhídrido y el ester, el haluro se nombra como dijimos, un halógeno carbonilo, como podemos ver aquí en este ejemplo, que vendría a darnos un ácido 5-clorocarbonil hexanoico por los 6 carbonos de aquí. Este vendría a ser un carboxílico, este vendría a ser como un ácido carboxílico, y este de aquí vendría a darnos el clorocarbonil.
También tenemos que el ácido, como otro ejemplo, el ácido 4-bromo-carbonil butanoico. En la regla 5 tenemos que cuando el haluro va unido al anillo, este se toma la cadena principal y se nombra como halogenuro de carbonilo. Entonces aquí podemos ver, vendría a ser un hexano, un hexano, y vendría a darnos, y este vendría a ser el cloruro de acilo, que vendría a darnos en su nombre como cloruro de ciclohexano, carbonilo. Y tenemos el otro ejemplo que es un bromuro de 3-metilciclopentano, carbonilo. Esas son las 5 principales reglas de la nomenclatura de los haluros de acilo, o también conocidos como cloruros de ácido. Como ejemplos de nomenclatura, tenemos aquí el bromuro de hexanoilo. Como podemos ver, el bromuro de hexanoilo, contando la cadena de 6 carbonos. Podemos ver el yoduro de benzoilo. Este vendría a ser un benceno. Y este vendría a ser como les dijimos anteriormente, estos pueden estar emplazados por halógenos. Ya dijimos que era flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces aquí solo cambiaría el yoduro. Igualmente aquí el cloruro de etanofio. Como lo podemos ver aquí, el bromuro de butanoilo. Podemos ver aquí por esta parte de acá. Butanoilo por los 5 carbonos de la cadena. Y como último ejemplo de nomenclatura tenemos el cloruro de 3-cloro, 4-metilpentanoilo. Un ejemplo específico de esta clase de haluros de acilo vendría a ser el cloruro de acetilo, que hierve a 51 grados centígrados. Este es un ejemplo muy claro de lo que trata de decir los haluros de acilo. Como reacciones tenemos que estos reaccionan diferentes dos maneras. Una de estas es las reacciones nucleofílicas, en donde el ion cloruro es un excelente grupo saliente, mientras que el ion hidróxido no lo es. En condiciones normales, esto es incluso en los nucleófilos, esto se le conoce como nucleófilos débiles que atacan al carbonilo. En una reacción común es con el agua, conduciendo el ácido carboxílico. Entonces aquí podemos ver el cloruro de ácido más el agua, nos da total igual a este compuesto de aquí, más el cloruro de hidrógeno. También tenemos que también pueden ser usados para preparar derivados de ácidos carboxílicos, incluyendo anhídridos de ácido, esteres y amidas, haciendo reaccionar los cloruros de ácido con una sal de ácido carboxílico, un alcohol o una mina respectivamente. El uso de esta base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, acuoso o piridina o amina, en exceso cuando se preparan amidas para eliminar el producto cloruro de hidrógeno y cataliza la reacción. Entonces, como podemos ver aquí, esto actúa como una base, obteniendo esta reacción de aquí, más igualmente el cloruro de hidrógeno. Y también tenemos que los cloruros de ácido también se pueden reducir por donantes de hidruros fuertes, tales como el hidruro de aluminio y litio, y el hidruro de disobutialuminio, para producir alcoholes primarios, como por ejemplo aquí, el hidruro de triter, butosialuminio y litio. Como reacciones electrofílicas, tenemos que con catalizadores del tipo de ácido de Lewis,
como el cloruro de hierro o el cloruro de aluminio. Los cloruros de acilo participan en acilaciones de Friedel-Crafts, y esto para producir cetonas. El primer paso, como podemos ver aquí, es la disociación del cloruro orgánico inducido por el ácido de Lewis. Como podemos ver aquí, para el segundo paso tenemos que está seguido por el ataque de nucleofílico del areno hacia el grupo acilo, como podemos ver aquí. Y para el tercer paso tenemos que finalmente un átomo de cloro se combina con el protón liberado para formar ácido clorhídrico, y se genera un catalizador de Lewis. Entonces este de aquí vendría a ser la resolución final desde aquí hasta acá, haciéndonos tener el cloruro de hidrógeno más un cloruro de aluminio. Bueno, finalmente tenemos que los cloruros de acilo también tienen, al momento de manipularlos, hay que tener precauciones ya que son muy peligrosos. Debido a que los cloruros de acilo son compuestos tan reactivos, debe tomarse precauciones al manipularlos, ya que son lacrimógenos, debido a que pueden reaccionar con el agua de la superficie del ojo, liberando ácido clorhídrico y ácidos orgánicos que irritan a los ojos. Y esto puede darse problemas similares si se inhalan los vapores de estos compuestos, ocasionando algún tipo de inconveniente. Eso básicamente. Gracias. Anhídridos de ácido. Los anhídridos de ácido son compuestos derivados activados de los ácidos carboxílicos. Anhídrido significa sin agua. Podemos ver por qué en esta reacción, ya que a partir de dos ácidos se forma un anhídrido y una molécula de agua. Los dos ácidos se unen liberando un agua, es decir, se deshidrata. Es por eso que los anhídridos por eso que se elige este nombre a los anhídridos. Tenemos que la estructura del anhídrido es dos carbonos unidos mediante un oxígeno. Estos dos carbonos están unidos a otro oxígeno mediante un doble enlace y unidos a un radical. Aquí podemos ver de los anhídridos más importantes y de los que son más utilizados en la industria. Se utilizan en lugar de los cloruros de ácido, debido a que los cloruros de ácido son más costosos, no existen y por eso se usan los anhídridos, o porque los anhídridos son menos reactivos que los cloruros de ácido y se necesita un compuesto menos reactivo. Tenemos el anhídrido maleico, el anhídrido succínico, el anhídrido ftálico y el anhídrido acético. De todos estos, el anhídrido acético es el más conocido y el más utilizado. Un anhídrido mixto proviene de dos ácidos distintos. Es decir, se puede formar un anhídrido a partir de dos ácidos diferentes. Como podemos ver aquí un ejemplo, tenemos dos anhídridos mixtos, de los cuales los radicales son diferentes. Y podemos ver que toma el nombre de ambos radicales. También tenemos entre los anhídridos cíclicos, que es decir, no forman un ciclo, y los cíclicos que forman un ciclo al momento de formarse, ya que es una forma más estable. Nomenclatura. Para dar nombre a los anhídridos de ácidos carboxílicos, se utilizan los dos nombres de los ácidos. Si estos son iguales, solamente se sustituye la palabra ácido por anhídrido. Y si son diferentes, se citan ambos nombres en orden alfabético. Como podemos ver aquí, el anhídrido acético y el anhídrido benzoico en ambos radicales tienen
son iguales. Y en el anhídrido benzoico octánico tenemos que los dos radicales son diferentes, es por eso que se nombran ambos. Tenemos también los anhídridos cíclicos, formados por un cicloclón de un diácido. Vamos a ver a continuación cómo se forman estos anhídridos. Y se nombran cambiando la palabra ácido por anhídrido, terminando en el nombre diódico. Es decir, anhídrido butanodiódico, anhídrido pentanodiódico, anhídrido butenodiódico. Podemos ver que dos de estos tienen nombres comunes, que son los que vimos anteriormente. Síntesis general de los anhídridos. Tenemos que se forman a partir de un cloruro de ácido y un ácido carboxílico o una sal de carboxilato. Estos se unen para formar el anhídrido de ácido, liberando al ion cloro que está en el cloruro de ácido. Esta es la forma más común de la síntesis de anhídridos, pero hay otras formas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la reacción más común, que es el cloruro de acetilo más el formiato de sodio, que nos da el anhídrido acético fórmico y una sal. Pero, por ejemplo, tenemos aquí de los que conocimos antes de los diácidos, tenemos un ácido ftálico, del cual al recibir calor se forma el anhídrido ftálico, ya que al ser cíclico es más estable y el calor favorece esta estabilidad del compuesto. Y se libera una molécula de agua, como vimos en la primera reacción, de la primera diapositiva. Tenemos también el ejemplo del ácido succínico, que se agrega un cloruro de acetilo, que puede ser un catalizador de la reacción, ya que a veces así se puede lograr la forma más estable de esta reacción y obtener el anhídrido succínico. Tenemos el anhídrido acético. El anhídrido acético es de los más utilizados, ya que se producen 4.000 millones de libras aproximadamente por año. Se utiliza para producir plásticos, para producir fármacos y para producir textiles. Tenemos que para producir este anhídrido acético, primero se necesita hacer una deshidratación del ácido acético a altas temperaturas. Se forma una cetena y una molécula de agua. Y en segundo lugar tenemos que un ácido acético más una cetena formada en este proceso, en el primer proceso, nos da el anhídrido acético. Las reacciones de los anhídridos pueden darse de manera similar que los cloruros de ácido. Aquí tenemos que al añadir moléculas de agua o de hidrógeno OH o de NH2, podemos obtener ácidos, ésteres y amidas. Y en los tres obtenemos un radical y el grupo carboxílico. Aquí tenemos que un benceno, un grupo aromático, del grupo aromático puede reaccionar con un anhídrido, pero solo reaccionará a la mitad del anhídrido. Es por eso que son menos reactivos que los cloruros de ácido. Gracias por ver el video. Esperamos hayan aprendido acerca de los ácidos carboxílicos.